Yo sí creo que todo proyecto que hemos hecho, concurso que hemos perdido o tiempo que hemos invertido en pensar en algo, eventualmente se convierte en otra cosa, ¿no? Es un proceso de maduración continua, ¿no? Y no lo puedes dejar de hacer y no puedes dejar de apostar, ¿no? Y que en base a eso ustedes pudieran comentar y hacer comentarios de pues, qué cosas les gustarían, qué cosas no les gustarían o qué hacer para mejorar, entendiéndolo como un proyecto que está en proceso de trabajo. A lo mejor se piensa que la arquitectura es un proceso en donde hay alguien que está generando una idea y después se la está pasando a otra persona para que la desarrolle. Y yo creo que no es así, es un proceso en el que estás generando una idea, pero el otro también, y entonces la discuten y de ahí sale algo. Y a lo mejor acabas en otra cosa de la que tú inicialmente pensabas. Pero ese proceso es el que te lleva a hacer un proyecto, ¿no? Hola, soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y vamos a conversar con Javier Sánchez. Javier Sánchez nació en la Ciudad de México en 1969. Cuenta con una licenciatura en Arquitectura por la UNAM y una maestría en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de Columbia en Nueva York. En 1996 fundó, junto con Waldo Higuera, el grupo Higuera y Sánchez, cuyo taller dirige desde entonces. Es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y del Urban Land Institute. Ha sido profesor invitado y conferencista en diversas universidades en México y el extranjero y ha impartido clases en la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Además, es profesor honorario en la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Ha recibido premios como el Architecture Award 2007 y el Hospitality Design Award, entre muchos otros. También obtuvo el León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia por el proyecto de República de Brasil número 44. Un día cotidiano en mi vida empieza con pelearme con el despertador. Digo, de cualquier manera tengo 2 hijas y mi mujer a las 6:30 de la mañana ya están a todo vapor, ¿no? Tengo 2 tipos de días. Un día es un día complicado en donde estoy corriendo de un lado a otro todo el día y generalmente lo propicio para que así sea, para ganarme el otro tipo de día que es el que más me gusta, que es el día en el que estoy en la oficina y no tengo que salir nunca, ¿no? Mi entorno inmediato, pues, obviamente lo conforman mi mujer y mis hijas. Y sobre todo te diría, pues, la gente con la que trabajo en la oficina. Tenemos un equipo de trabajo que ha ido creciendo, que la idea es que no crezca más, pero que anda cerca de las 45 personas. Mi papá es arquitecto también, entonces se involucra más o menos está presente, digamos, de vez en cuando se da sus vueltas y ve lo que estamos haciendo. Diría que es una figura que aparece y desaparece y es importante. Mis espacios de trabajo te diría que se limitan mucho a los lugares donde tengo tiempo, porque también en el último par de años he tenido la oportunidad de estar viajando bastante. Y a veces es curioso, pero parece que no estás de viaje, pero tienes más tiempo para poder trabajar a veces que cuando estás. Javier, pues muchísimas gracias por estar aquí en Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Muchas gracias a ustedes, a nuestro público que nos acompaña hoy en el Teatro Carlos Lazo. Evidentemente, gracias al público que nos observa por TV UNAM. Gracias a ti, Lorena. Es un placer estar aquí. Javier, hablábamos antes de empezar el programa de la Ciudad de México y de lo complejo que es este compendio de miles de ciudades. ¿Qué edificios o construcciones recuerdas de tu infancia? ¿Cómo recuerdas la Ciudad de México? Si nos puedes contar como algunas imágenes que se te hayan quedado clavadas en la memoria. Bueno, yo me acuerdo mucho de vivir en la colonia Roma, Uh-huh. de la ventaja de poder estar en una ciudad en la que podías salir a caminar y resolver cosas muy cerca de tu casa. Vivíamos en un departamento en la calle de Minatitlán, en la Roma Sur, y era todavía una ciudad en la que podías salir, andar en la bicicleta, darle la vuelta a la manzana,
era una ciudad como muy fácil de vivir todavía como a nivel de barrio, ¿no? Me acuerdo mucho de eso. Digamos, ahí estuve casi hasta los 18 años, entonces esa parte me quedó como muy grabada. ¿Algunas imágenes que tengas así de edificios o de construcciones Pues que se te hayan quedado grabadas? la colonia Roma es esta colonia que está, ya sabes, mezclada de edificios porfirianos y edificios de otras épocas, en donde de repente hay edificios más altos y más bajos y de repente hay vacíos y es una colonia muy heterogénea, ¿no? Entonces, sobre todo me acuerdo mucho de eso, de poder estar viendo cómo pasaban diferentes cosas en esa colonia, ¿no? Obviamente momentos así clave, que no se me olvidan, el sismo del 85 me tocó vivirlo en la Roma y ver cómo se caía todo alrededor de donde estábamos nosotros viviendo. Y a partir de ahí hubo una posibilidad, nos movimos a la Condesa, entonces esa segunda, vamos a decir, como colección de imágenes viene de los parques, de una colonia a lo mejor, no te diría de mejor calidad que la Roma, pero sí con más espacio público, ¿no? Entonces, lo que eso es para ti cuando estás viviendo en la ciudad es muy importante y cómo a la escuela a la que yo iba, realmente la gente no tenía acceso a eso, no conocía lo que era la Roma ni... Un rato estuve en el Vistahermosa que está saliendo a Santa Fe. O Para, sea, para bien mí era cerca. un choque Ujú, fuertísimo, ¿no? Me cambié después al CUM para poder estar más cerca, ujú. pero sí hablabas con los compañeros y no tenían ni idea de qué era la Roma ni la Condesa, ¿no? Son como dos culturas, te diría, la cultura como de estas colonias urbanas donde puedes, insisto, caminar y disfrutarlas y encontrarte a gente y demás, y otras en donde, bueno, pues no, realmente no pasa nada a nivel urbano, ¿no? ¿Cómo era el sitio en el que creciste? ¿Era una casa, era un Era un, departamento? era un departamento de 3 pisos, muy chiquito, tenía cerca de 90 metros cuadrados, que realmente si se ponen a ver es muy poco para un departamento de 3 pisos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son más bien? Éramos, bueno, 3 hermanos y mis Ujú. padres, y era un departamento que había diseñado mi padre con la intención de que viviera ahí toda la familia. Entonces en el primer piso estaba mi abuela, en un departamento de un piso, luego había dos dúplex con mis primos, y luego había dos de 3 pisos donde estaba mi bisabuela en uno, y en el otro estábamos nosotros en esta cosa que entrabas y planta baja era sala comedor, cocina, la sala en doble altura, una terraza. Subías y estaba la recámara de mis padres y subías y estaba la nuestra. Una recámara compartíamos los tres. Entonces, estoy hablando digo, eso no se, es difícil que se te olvide porque es una experiencia en un edificio con arquitectura, en una versión compacta, pero con mucha calidad de espacio y con división entre una parte que es pública y otra que es privada, y luego la tuya que está allá arriba y que es como una manera distinta de vivir, ¿no? El clásico departamento de un piso que tiene otras condiciones, ¿no? Si tuvieras que vivir ahí hoy, ¿qué le cambiarías? Yo creo que era un muy buen departamento. Al Nada. contrario, te diría que ojalá pudiéramos hacer departamentos como esos, ¿no? Mm. Eh, Siento que a veces eso se te olvida, pasa el tiempo y se te olvida que se puede vivir de otra manera, ¿no? En estos edificios y que casi es como vivir en una casa, pero en un quinto piso, ¿no? Ujú. Cuando conversábamos hace unas semanas, casi no hablaste de tu vida personal, todo era un poco para ponerlos al día, el taller, la chamba. ¿Cómo fueron tu infancia y tu adolescencia? ¿Qué recuerdas? Pues yo me acuerdo, yo digamos, te puedo hablar como de periodos, ¿no? Yo, primer periodo de la primaria en una escuela de monjas, chiquitita la escuela, muy controlada, digamos. De ahí paso al Vistahermosa, llego a un ambiente en el que yo ya como adolescente no me entiendo para nada con mis compañeros, digamos, fue un choque fuerte. Yo en secundaria navegué en una especie como de bache tremendo y tenía unas broncas con mi padre fuertes porque mi padre siempre tiene esta esperanza ¿no? Y esta como, vamos a decir, como tirada hacia la excelencia, ¿no? A la disciplina y al trabajo y a la pasión por el trabajo y demás, ¿no? Entonces me veía a mí ahí flotar hacia abajo y no era muy bueno, yo no me sentía en el lugar apropiado. Entonces terminé la Padre exigente, secundaria, pues. sí, exigente, Ujú. exigente, pero bien, o sea, no.
no es reclamo para nada, ¿no? O sea, yo creo que entiendo muy bien por qué exigía, pero llegó un momento en el que yo mismo me di cuenta que no podía seguir así, me cambié radicalmente, decidí cambiarme de escuela del Vistahermosa al CUM, como que volver a un esquema en donde pudiera yo de alguna manera estar más en un ambiente como el que yo creo que es México y no tan segregado, ¿no? Siento que está muy polarizada esta sociedad y yo lo vivía eso mucho. Entonces, la transición del CUM a la UNAM fue mucho más suave, ¿no? Todos los proyectos tienen un proceso diferente y hay procesos más divertidos que otros también, pero pues obviamente el proyecto final requiere de todos los procesos, no nada más de los divertidos, ¿no? Hay proyectos que empiezan a lo mejor con entender al cliente y a lo mejor a partir de ahí empiezas a pensar en lo que tú deberías de hacer en ese proyecto, ¿no? Estoy hablando particularmente como de las casas, ¿no? Pero hay procesos que empiezan a veces como de problemas abstractos que nosotros nos planteamos, tomando casos de estudio, haz de cuenta, diciendo este tipo de terreno en este tipo de lugar de la ciudad no está pudiéndose resolver por esto, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta? Y otros proyectos requieren de una visita obligada, primero que nada, al lugar. Yo creo que un proyecto no lo puedes ver aislado necesariamente del contexto, y el contexto como algo muy amplio, ¿no? No nada más el lugar, sino el tiempo, el cliente, hasta las cuestiones económicas y de viabilidad constructiva y demás, ¿no? Creo que nosotros aprendimos una lección rápida, afortunadamente a temprana edad, cuando estuvimos tratando de promover proyectos que nos rebasaban, ¿no? En la escala. Siempre nosotros hemos sido capaces de hacer nuestros proyectos, por más difíciles que han sido, porque no ha habido proyecto fácil, cuando hemos sido nuestros propios clientes. Me refiero a los líderes de un proyecto, ¿no? Que sabes que depende de ti comprar un terreno, conseguir la inversión, vender los departamentos, construir, no que sea fácil, pero que depende de ti, ¿no? Justamente hablando de tu padre es arquitecto. ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte a la misma profesión? ¿Influyó la figura de tu padre? ¿Él te alentó para entrar en este terreno? No, sabes, siempre es algo como, yo diría, determinante el vivir con arquitectos. O sea, sí te determina porque quieras que no, aunque no sea algo que tú quieras o que no estés seguro si quieres estudiar, vivir con arquitectos implica viajar con arquitectos y entonces visitar de repente edificios que no visitarías si fueras un turista normal. De repente implica conocer a los amigos arquitectos que hablan todo el tiempo de arquitectura. Entonces se convierte en una forma de vida. Creciste inmerso en la arquitectura. Exacto, y luego en los veranos me gustaba, cuando estaba más chavo, me gustaba trabajar en el taller de mi padre y entonces ahí era la época de las fotocopias en papel azul. Entonces le ayudaba yo a hacer todo tipo de actividades, el socio B, que le llaman, de vete por esto y por lo otro. Y me hice muy amigo de arquitectos que ahora pues, son mayores que yo y que respeto mucho, como Agustín Landa o como Isaac Broid, que en esa época eran jóvenes que trabajaban en la oficina de mi padre, con los que pues, haces esa conexión muy joven, ¿no? Pero yo realmente no, acabando la preparatoria, de hecho hice un año de ciencias bioquímicas, ¿no? Entonces estaba yo totalmente perdido. Hice examen para estudiar medicina y para estudiar... ¿Eso fue entre arquitectura o yo al principio? Realmente no sabía que quería estudiar. Lo que sí tenía muy claro era que me quería ir, acabando la prepa, me quería ir a dar una vuelta. Me habían platicado de unos amigos que habían ido un par de años a viajar y yo tenía eso muy, muy claro. Entonces no me importaba mucho lo que fuera yo a estudiar porque yo sabía que venían 2 años como de pausa. Entonces, efectivamente me tomé los 2 años, me fui a dar la vuelta por Estados Unidos y por Europa trabajando y viajando. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente lo que me gustaba era la arquitectura, ¿no? A lo mejor el estar viviendo solo y el
de repente sí enfrentarme con la realidad de que ya tenía yo en un momento que regresar y ahí sí ya estudiar, como que fue lo que me hizo entrar en esa decisión, ¿no? Mi padre jamás influyó en eso, o sea, él sí me determinó, como te decía, pero no fue una cuestión de, oye, ¿por qué no le entras a esto? Jamás, ¿no? De hecho, eh, te digo, para él la sorpresa fue muy grande porque de todas las cosas que oyó que yo iba a hacer, de repente le dije que iba a estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, ni se ha metido, digo que igual eso, si quieres ahora lo tocamos más adelante, pero tampoco se ha metido en mi carrera, cosa que le agradezco mucho. Sí, me imagino. Digo, cualquier hijo, a cualquier padre que se dedique a lo mismo, ¿no? ¿Cómo difiere su forma, la tuya y la de tu padre, de ver la arquitectura? Digo, hay una brecha generacional. ¿Cuáles serían como, si se puede, las diferencias más marcadas en la forma de ver la arquitectura? Yo creo que no hay muchas diferencias, la verdad. Yo creo que a mí hay una generación de arquitectura que me parece muy, muy interesante mantener, ahora sí que viva en mi cabeza, y que es esta generación que, que viene después del movimiento moderno, que ya el movimiento moderno está totalmente descalificado, pero que empiezan a cuestionar ciertas cosas, pero que al mismo tiempo sí mantienen ciertos principios de la modernidad que a mí me interesan, como por ejemplo el hecho de creer que la arquitectura sí puede mejorar la calidad de vida, sí puede transformar la vida de las personas, sí puede mejorar ciertas condiciones del tejido urbano, sí puede inferir en muchas cosas, ¿no? Tampoco son estas grandes operaciones, el arquitecto no es esta especie como de héroe que llega y no, sino a través de ir construyendo la ciudad, vas haciendo esto que yo comentaba ahorita, ¿no? Entonces, esa filosofía que yo la aprendí un poco en la escuela y otro poco conociendo lo que mi padre y su oficina hacían, eh, para mí ha sido una escuela muy, muy nutritiva, ¿no? Yo creo mucho que por ahí es por donde hay que seguir y claro, cada quien tiene su camino, ¿no? Yo veía que el camino de él era un camino que estaba sobre todo ligado a la cuestión de los proyectos públicos y a la vivienda social en una época en la que se hacía buena vivienda social, financiada por el gobierno, y entonces él hizo su camino por ahí. A mí me toca un panorama diferente porque ya la vivienda social que se hace no tiene ningún valor arquitectónico, ni la promueve el gobierno, y hay muy poca obra pública. Entonces, si hubiera seguido yo por ese camino, estaría yo perdido, ¿no? Entonces yo más bien... Bancarrota total. Pues sí, exacto. Entonces, o bueno, hay otros caminos también, pero yo como que dije, igual el camino que a mí me interesa es el camino en donde yo puedo empezar a generar algunos proyectos. Yo creo mucho en esta capacidad como de hacer algo que tiene una necesidad, que alguien tiene una necesidad de ese algo. Tú como arquitecto lo puedes promover junto con otros grupos y entonces empiezas a hacer proyectos de arquitectura y te conviertes un poco en tu propio cliente. Entonces, en, en estricto sentido somos desarrolladores también y eso es algo que a mí no me cuesta decirlo, pero que sí sé que cuando menos cuando yo estudiaba era como una línea que no se podía manejar. O sea, si tú eras arquitecto, no eras desarrollador, y yo creo que no va por ahí, sino si el objetivo es hacer arquitectura, no importa realmente cómo llegas ahí, lo que importa es que no te vayas a ir de repente por un camino, que dejes de hacer arquitectura y ya nada más estés construyendo, ¿no? Claro. Ese es un punto muy, muy delicado, ¿no? Que hay que cuidar. Hablando justo de esta idea como de privilegiar el nivel de vida y no la venta de metros cuadrados, que fue así como surgieron los proyectos que realizaron en la Condesa. ¿Cuál de estos edificios en la Condesa que realizaste es para ti emblemático de esta idea de privilegiar el nivel de vida? O sea, o en otras palabras, ¿cuál es tu preferido y por qué? ¿Por qué piensas que funciona? Te diría que, bueno, donde vivo ahí, que es en un conjunto que pudimos ir armando, ¿no? Pieza a pieza, un edificio y luego otro, y que está en la avenida Veracruz, es algo que creo que logra varias cosas. Por un lado, logra que los edificios eh, dialoguen uno con el otro. Por otro lado, le apuesta a que si un pequeño terreno no puede ofrecer algo de espacio público, a la hora de sumar 5, sí puedes tener
una interfase o un espacio intermedio entre lo público y lo privado, que se sienta como un espacio público y que sea algo que se logre por esta condición como de diálogo entre terrenos, ¿no? Por otro lado, es un proyecto que lo pude hacer cuando no había una competencia como la que hoy hay en la Ciudad de México por el suelo. Entonces, yo me podía dar el lujo de decir, aquí hago 7 pisos, aquí hago 5, aquí hago 3, aquí hago 4, porque esa era la manera en la que yo lograba, de alguna manera, como que integrarme a las alturas de los edificios que estaban ahí, incluir una casa catalogada que tenía otra altura, de repente cambiar la escala, subir la escala y no tener que estar detrás de un programa de metros cuadrados, ¿no? Entonces, ese conjunto logra todo eso. Estamos hablando de 40 familias que viven en 5 terrenos pequeños, ¿no? Creo que ahí logramos todo eso, ¿no? Y me ha tocado vivirlo y me ha tocado esta condición como de encontrarte al vecino en un lugar al aire libre, en donde vas caminando hacia tu casa y no en un elevador. Todas estas cosas que creo que son muy importantes y que la vivienda, si algo puede hacer, es en el espacio antes de llegar a la vivienda, porque ya dentro del departamento, bueno, pues hay muy buenos arquitectos y yo creo que si haces un buen espacio está bien, pero lo que pasa antes a veces ni siquiera existe en un proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad muy buena como para conectar con la ciudad. Ahora que todo ha cambiado en la Condesa, ¿dónde realizas estos proyectos o cuáles son como vías alternas para seguir promoviendo este tipo de proyectos? Yo creo que es un fenómeno que le ha pasado a toda la ciudad, no nada más a la Condesa. O sea, creo que se ha complicado encontrar terrenos para hacer lo que yo hago en cualquier lado. Entonces, lo que he tratado es como de salirme de los lugares típicos y también de repente aprovechar la condición de edificios que existen y que a lo mejor nadie les da un valor, pero que tienen un valor material, ¿no? Concretamente una fábrica que reciclamos en La Escandón, pegado al viaducto Miguel Alemán, pues era una fábrica que pues, ahí estaba abandonada, ¿no? Y que al aprovechar el espacio interior que tenía y las dobles alturas y todo, pudimos generar un proyecto de viviendas muy, muy económico, que nos permitió empezar a entrarle también a hacer viviendas para jóvenes, ¿no? Para gente que tiene su primera casa, ¿no? Entonces, ese tipo de oportunidades a lo mejor no las vería cualquier otro desarrollador porque llegaría a decir esto, demuélanlo y entraría en otra dinámica, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que podemos nosotros ganarle, ¿no? En esta competencia por el suelo que hay. Yo creo que es un poco ahí y otro poco también empezar a ver otros lugares fuera de la Ciudad de México, empezar a ver, ahora estamos concretamente echándole un ojo a algunas ciudades que están fuera del DF y no necesariamente cerca, como por ejemplo, bueno, pues, hemos estado viendo hace tiempo proyectos en Guadalajara, proyectos en Querétaro, proyectos en Tijuana. Finalmente logramos hacer algo en Tijuana, que es en donde estamos trabajando, y creo que pues, Tijuana es otro lugar increíblemente vivo, ¿no? Que tiene una dinámica muy fuerte y que creo que puede igual empezar a recibir este tipo de proyectos. Entonces, y la tierra aún no está en esos niveles porque no creen que Tijuana pueda valer lo que eventualmente va a valer. Entonces, esa condición de que el suelo no cueste te permite a ti aprovechar y hacer buenos proyectos de arquitectura, ¿no? Cuando el suelo cuesta mucho, se vuelve muy difícil. Sí, ¿cómo le haces? Digo, es muy difícil. Imposible, ¿no? De hecho, tienes que dejar pasar oportunidades de plano, porque si no acabas haciendo lo mismo que hacen todos los demás. Sueles decir que todo proyecto de arquitectura inicia como un problema a resolver. ¿Cuál fue el primer problema a resolver en el caso de Brasil 44? Bueno, yo creo que hace rato te comentaba que la vivienda social era algo que yo veía como, digamos que fue el sustento de casi de una buena parte de la carrera de mi padre, ¿no? Y que a mí no me tocó no nos ha tocado poder a mi generación trabajar en este tipo de proyectos mucho, ¿no? Entonces el primer reto era si es que cabíamos dentro de estos proyectos de vivienda social, en el sentido de nosotros lograr entender lo que se puede hacer y con eso hacer algo que realmente sea pues, arquitectura y que resuelva los problemas que tienes que resolver con el mínimo esfuerzo económico, ¿no? Digo, ya después hay otros retos porque además está el INA, ¿no? Eso complica mucho las cosas, ¿no? Que justamente por el INA está un poco parado el proyecto, ¿no? Hay que decirlo. Por eso la mueca. Exactamente.
partir del 96 como que llegamos a una conclusión bien clara de decir, todo lo que hemos tratado de hacer es muy grande para nosotros, hagamos una cosa muy pequeña, hagámosla para la gente que conocemos que vive en esta colonia, y salimos a buscar un terreno. 4 departamentos los pusimos en venta entre gente que vivía en la colonia, con la idea de decirle, mira, vives en tantos metros, cámbiate a más metros, en un edificio nuevo, con otras posibilidades, otra arquitectura y demás. Eso fue un fenómeno que fue convirtiéndose en una especie como de dominó. Un edificio generó otro, se acababan de vender y entonces había gente que quería. Estoy hablando de casi 5 años que estuvimos trabajando así, en donde no había competencia. A partir del 2001 y del 2001 para acá las cosas han cambiado tremendamente. Entonces ahí es donde se ha vuelto una cosa bien interesante de ver cuáles son los límites de la arquitectura y del desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿En qué momento dejas de hacer buenos proyectos para solamente vender metros cuadrados? ¿Y en qué momento puedes convencer a una serie de gentes de irse por este otro camino que requiere de mayor apuesta, ¿no? O sea, de una mayor inversión a veces y de un menor rendimiento, ¿no? Aparentemente, porque a la larga son mejores proyectos también. Partíamos de la base de un encargo que tiene que ver con el problema, digamos, del tiempo en el que estamos viviendo hoy en la Ciudad de México, en un tiempo en el que los desarrollos van para arriba con unas densidades impresionantes, donde se ha dejado de pensar en la calidad de vida de las viviendas y donde solamente se piensa en términos financieros y de negocio. Entonces abre como que para nosotros otros retos. En el terreno me están pidiendo que llene yo casi el terreno al 100%. El 50% es una forma que se come el terreno por completo y me produce este desarrollo de fachada. Pero yo esta forma la puedo manipular, la puedo cambiar, la puedo como moldear. Entonces hago un proyecto que trae un 50% más de fachada, que es justo lo que me permite esta primera idea, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto que en planta tiene una forma inicial como esta, donde lo que se está buscando es generar perímetro, ¿no? Y al mismo tiempo generar espacios en donde los departamentos tengan esquina, ¿no? Y en donde de repente tengan vista para un lado y vista para el otro lado, de tal manera que el aire pase y que tengas ventilación cruzada. Nos generan un proyecto que tiene una forma casi escultórica, ¿no? Y lo que me parece interesante de eso es cómo esta forma es consecuencia de estas ideas del proyecto, ¿no? Este es un proyecto que está en la entrada del Pedregal. El Pedregal, diseñado en sus inicios por Barragán, tenía la intención de rescatar el paisaje de la lava y de las cactáceas y de un paisaje natural que estaba ahí. Entonces, como en la entrada del Pedregal empiezas como a tomar estas ideas y empezar a generar una especie como de paisaje que recuerda lo que fue el Pedregal en toda la planta baja, ¿no? Y entonces la planta baja es un lugar en donde hay algunos comercios, más en el sentido de un pasaje exterior que en el sentido de un centro comercial, ¿no? Entonces puedes caminar, estar al aire libre y encontrarte con esta vegetación y estar como adentro y afuera del edificio, ¿no? El edificio es cierto, cae como cascada aquí, entonces hace una laguna y tengo que subir a barrer. Peces de lado no me entienden, hijos de la chiva, cabrones. Voy a ver dónde me quejo por ahí. Para nosotros ese proyecto de Brasil tiene, yo creo que como que dos intenciones. Uno, tratar de volver a conectar al cliente vivienda social a cualquier nivel con el arquitecto, o sea, tratar de ver que sí es posible tener un diálogo dentro de las limitaciones de los proyectos sociales. Y la otra, que la vivienda social se puede hacer particular, o sea, se puede no nada más pensar en serie, sino aterrizar a las necesidades particulares de un cierto tipo de persona. Como que toda la parte pues, como de uso con la familia y todo en la parte de abajo y la parte ya más de descanso y más privada en la planta alta, ¿no? Ay, está muy bien. Sí, está muy bien. Entiende que hay un inmueble catalogado que no se puede demoler, entiende que hay una problemática social, entiende que vale la pena que la gente se quede en el centro y de alguna manera le da como sentido a todo eso, ¿no? ¿Son arquitectos? Sí. Sí, sí.
Bueno, es como le digo. Para desarrollar este proyecto te involucraste de lleno con los habitantes del edificio, privilegiando al usuario, que es una cosa que está muy en contra de la idea de la firma del arquitecto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque O yo creo platícanos que, un poco cómo se dio esa relación con los inquilinos. mira, nosotros hemos logrado hacernos muy cercanos a nuestros clientes que compran estos departamentos que te decía, o de la Condesa, o de la Escandón, o de cualquier lado. Y se hace una relación fuerte porque pues, estás hablando de arquitectura, pero también estás resolviendo su casa y demás. Y creo que hay una desconexión muy fuerte entre los arquitectos y la sociedad, que ya tiene un rato en México, y creo que inicia con eso, ¿no? Con esa falta de conocimiento del arquitecto de quién es su cliente. Y yo creo que como que el primer caso, así como cuando te encargan una casa, es conocer qué quiere tu cliente, pues igual en la vivienda social, el cliente en este caso lo teníamos ahí porque eran las mismas familias que se quedaban a vivir. Entonces era natural ir y ver quiénes eran y cómo vivían y qué necesitaban y cómo podías tú, dentro de estos medios escasos y demás, resolverles el problema y dialogar con ellos hablando de arquitectura, ¿no? Entonces, empezamos pues, como todo, preguntándoles qué querían, tratando como de traducir lo que ellos querían en un proyecto, luego llevándoselos en unas maquetas grandes para que lo pudieran entender y luego presentárselos todo al margen de la autoridad que nos había contratado, ¿no? Digo, no en el mal sentido, sino todo un proceso interno nuestro, digamos, ¿no? Y luego ya, pues eso produjo un proyecto que se lo presentamos al Instituto de la Vivienda, ¿no? Ujú. Porque yo recuerdo en el documental que incluso ustedes hacen como una primera propuesta, les llevan la maqueta a los inquilinos, y ellos dicen, no, pues es que igual y no, ¿no? Yo prefiero que mejor la alacena que tú tienes aquí la pongas allá. ¿Cómo fue el proceso? Pues así, fue como de, bueno, te piden un programa, tu cliente, que es el Instituto de la Vivienda, te dice, yo necesito que resuelvas esto, y tú, pues esto es muy abstracto, entonces lo conviertes en un proyecto y se los llevas, y ahí chocas con la realidad y te das cuenta que no es lo que ellos necesitan, porque ni es cierto que vivan ahí una familia tradicional, ni es cierto que Y todo además, el ¿quién tiempo, sabe que sea una familia tradicional ya a estas además que es alturas, eso ¿no? de la familia tradicional, ni es cierto que no trabajen ahí, sino que también es casa y trabajo, y también hay gente que solo llega a dormir. Entonces, ¿cómo le haces para resolver eso con un programa en abstracto? No puedes, ¿no? Entonces, de lo que se trataba era de ver cómo hacíamos compatibles las dos cosas, porque también el que te contrata, pues también tiene una reglamentación que cumplir y tú tienes que tratar de resolver ambas, ¿no? Ujú. Entonces así fue como, esto es lo que debemos en teoría de hacer, pero ustedes cómo lo ven y qué le hacemos para que realmente funcione, ¿no? Y a partir de ahí regresar al taller y redibujar y llegar a algo, pues ya ahora sí que dialogado con el Ujú, cliente, ¿no? ujú. Hablando ahora del desarrollo que propusiste para la calle de Iglesia en el Pedregal, y volviendo a esta idea como del nivel de vida, la propuesta, que es casi una escultura, surge de buscar buena iluminación y una buena comunicación con el exterior. Cuando hablamos antes decías que había que encontrar tal cantidad de metros cuadrados de fachada, ¿no? Simplemente para tener estos dos resultados, ¿no? ¿Cómo logras vender un proyecto de esta naturaleza? Pues, Y no me refiero necesariamente incluso a dinero, sino conceptualmente, cómo se presenta un proyecto de esta naturaleza. mira, yo creo que siempre partes de tratar, era un concurso, había un jurado, y entonces y había un cliente, y el cliente estaba asesorado por el jurado, entonces eso ya de entrada habla bien del cliente, porque le interesa hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Te puedes dar el lujo de llegar en un concurso como ese a hablar de arquitectura y hablar al mismo tiempo de lo que el cliente quiere y mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, no digo que no siempre que a veces no lo hagas, pero sí a veces no lo puedes hacer. Entonces, partimos de la base de que un proyecto de esta naturaleza, que como dices tiende más hacia una forma más escultórica, tiene que tener para mí claramente un sustento que no sea una cuestión meramente formal, ¿no? Porque ahí sí creo que los escultores nos dan 20 vueltas y creo que no va por ahí la arquitectura, ¿no?
pero de lo que se trataba era de resolver un problema de llenar un programa de metros cuadrados muy saturado de metros, y al mismo tiempo, bueno, resolver unas viviendas con mucha calidad de vida. Entonces, al mezclar estas dos cosas, si tú agarras y empiezas a hacer una línea que tiene entradas y salientes y le vas dando más continuidad a una línea y vas haciendo más larga la fachada, pues vas resolviendo las dos cosas, ¿no? Entonces, el argumento de venta es ese, es el decir, ustedes están pidiendo que nosotros llenemos el proyecto de metros cuadrados y este sería el resultado, pero ¿dónde estaría esa calidad de vida? ¿Dónde estarían esas fachadas? ¿Cómo se resolverían, no? Ese mismo perímetro, si lo empiezas como a estirar y empiezas a generar otra forma, pues resuelves el tema de la fachada, que para ti te importaba mucho, no por la fachada, sino por la cantidad de luz que quieres y de aire, ¿no? Y ahí cruzan las dos cosas. Y luego hay referencias, porque en un proyecto así también tu cliente se puede asustar, ¿no? Entonces las referencias están... un poco a eso me refería, ¿no? Hay que revisar la historia y decir, a ver, ¿en dónde se ha hecho algo así y quién lo ha hecho y cómo? Y ahí está un edificio de Oscar Niemeyer en Sao Paulo que vale muchísimo la pena tomar como referencia. Y hay algún proyecto de Mies van der Rohe en los 20s que también era un proyecto que no se construyó. Y luego, bueno, pues están otras formas como los vasos de Álvar Aalto que también pueden... Y todas esas cosas, como que la arquitectura es una especie o bueno, dar respuesta a través de una serie de cruces, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Entre el programa del cliente, las referencias que tú traes, las que tú quieres incluir, el sitio, porque además el sitio no tiene un contexto definido, entonces sí te puedes permitir de repente hacer un edificio que no continúa con la traza de la ciudad. No estás trabajando en la Condesa, ¿no? O en la Roma o en el centro histórico, estás trabajando en una condición muy poco urbana, ¿no? O con una poca continuidad más bien de la calle, ¿no? Entonces te puedes permitir hacer eso. Cuando hablábamos también hace unas semanas me contabas que en ocasiones en el taller se plantean como un problema, así en abstracto, para desarrollar un proyecto y resolverlo. ¿Nos puedes narrar alguno de estos planteamientos que se han hecho y cómo lo resolvieron? Ahora estamos trabajando, por ejemplo, justamente hablando de la Condesa y de esta imposibilidad de hacer buenos proyectos por el costo de la tierra. Estamos haciendo ejercicios como para los predios que quedan. O sea, los que quedan quiere decir los que no se han podido vender porque tienen formas complicadas de construir, para construir, ¿no? Entonces, el ejercicio es cómo le hago para que sí funcione un predio que no es mío, pero que tiene una condición repetitiva en la colonia y que si logro que funcione aquí, a lo mejor funciona también acá y acá y acá. Entonces, en parte, bueno, así ya muy pragmáticamente hablando, tiene que ver con el estacionamiento, ¿no? Entonces, el estacionamiento, si no te funciona llevarlo allá abajo, pues te funciona a lo mejor llevar los coches arriba, que tampoco estamos inventando nada, eso es algo que se está haciendo en otros lugares del mundo, pero que al hacerlo, pues ya no tienes un estacionamiento como tal, sino que el coche lo subiste a la vivienda, ¿no? Y lo estamos estudiando porque si se logra hacer, ya no necesitas predios con una dimensión determinada para estacionamiento, necesitas predios para vivienda nada más, ¿no? Con grandes elevadores. Con elevadores, exacto. Entonces ahí se vuelve un tema técnico, ¿no? Y bueno, también de entender si es que alguien va a querer vivir así o no. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que en una colonia como esa, en la que puedes salir y resolver muchas cosas a pie, el coche lo vas a tener guardado, o puedes tú a lo mejor organizarte para tenerlo guardado y usarlo a veces, ¿no? Como pasa en otras ciudades del mundo. Para ese tipo de gente sí funcionaría. Okay. ¿En qué construcción que no sea tuya, en cualquier parte del mundo, te gustaría vivir? ¿Y por qué? Bueno, hay un proyecto que acabo de visitar, que ya tenía yo muchas ganas de visitar, de Francisco Javier Sáenz de Oiza en una de las avenidas así fuertes de alta velocidad de Madrid. Se llama Torres Blancas y es un edificio que tiene pues, un poco esta preocupación por el espacio exterior, interior de los departamentos. Las terrazas son muy grandes y de repente se cierran o se abren. Creo que es algo que me gustaría poder hacer aquí en México, ¿no? El tener de repente no una terraza de 10 metros, sino una terraza de 50 o 80, como parte de tu departamento, ¿no? A lo mejor eso me gustaría. Pues me avisas, ¿no? Por favor, porque a mí también me encantaría. Y a otra pregunta difícil, si tuvieras, que es la pregunta con la que siempre cerramos, Facultad de Diálogo,
Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje en la historia de la arquitectura, ¿quién sería y por qué? Yo tengo, a lo mejor, yo siento que la arquitectura es algo que le tienes que dar tiempo para que madure y envejezca. Y entonces las referencias que te voy a decir son viejas y a mí me gustaría, digo, entiendo mucho cómo Álvaro Aalto fue capaz de llevar toda esta modernidad que se daba en su época a algo más humano. Eso creo que es súper valioso. Y creo que Louis Kahn igual. Y ambas son referencias de 50 años. Algunas son de 30, en fin, depende de los edificios que tomes en cuenta, pero son arquitecturas maduras que con el tiempo solamente se ven mejor, ¿no? Y eso es algo que creo que debe de ser algo importante para los arquitectos, ¿no? Pensar que, digo, a lo mejor un edificio tuyo lo demuelen y ya, ¿no? Si no, punto, pero si pasa el tiempo tiene que verse mejor la obra, ¿no? Y eso es muy difícil. Entonces, digo, ¿cómo lo consigues? Pues te tienes que preocupar por pensar en el tiempo, te tienes que preocupar por no pensar tanto en las modas, te tienes que preocupar por la gente que vive adentro de los edificios y te tienes que de alguna manera mover hacia ese lado y decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer y a lo mejor pues, habrá gente que diga, bueno, pues podrías hacer también esto, ¿no? Pues sí, pero no, yo quiero hacer esto, ¿no? Creo que estos dos ejemplos que te dije lo tuvieron muy claro, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué elementos crees que debe tener un edificio para ser rescatado o reciclado? Sin tomar en cuenta que esté catalogado o algo así. Okay. Yo creo que siempre te haces la pregunta de si lo que tienes se podría mejorar si no lo tuvieras. O sea, es como la pregunta base, ¿no? O sea, quiere decir, si yo este edificio lo quitara y empezara desde cero, ¿qué podría hacer? Y a veces te das cuenta que no podrías hacer mucho más de lo que hay, o a veces no podrías volver a hacer lo que hay porque la reglamentación cambió, o a veces simplemente volver a hacer, como decía yo hace un momento en esta fábrica, ¿no? Volver a construir una arquitectura como esa, con estas dobles alturas, con esta retícula de edificio como de la Bauhaus, pues ya no lo volverías a hacer y vale la pena mantenerlo, y entonces como que sumas todo y dices, me lo quedo. Incluso puede ser hasta el valor material. A veces puedes verlo como simplemente así de pragmático, decir, demoler y volver a construir cuesta tanto, ¿no? O sea, yo creo que no hay una respuesta, depende de, como en todo, ¿no? De lo que quieras hacer, del proyecto que se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene para ti la naturaleza dentro de la arquitectura? Esa es una pregunta muy, muy buena. Estoy empezando apenas a entender esta pregunta, porque sí creo que hay mucho que hacer en arquitectura por hacer una mejor relación con la naturaleza. En las ciudades a lo mejor es menos evidente la necesidad, pero es igual de evidente, ¿no? y de necesario, ¿no? O sea, nosotros en la oficina empezamos hace un par de años, y mucho más fuerte hace un año. O sea, tratar de entender qué quiere decir eso de hacer arquitectura sustentable, qué quiere decir cuidar los recursos incluso con los que tú construyes, de dónde vienen y demás. Y es un proceso en el que estamos aprendiendo apenas, ¿no? Yo creo que seguro vamos a llegar allá. O sea, yo creo que hay dos cosas en la arquitectura que son fundamentales, ¿no? En nuestro tiempo. Una es la relación con la sociedad, o sea, que es de lo que hemos estado hablando, de cómo la arquitectura tiene esta muy fuerte relación con la sociedad y cómo en eso es bien diferente de otras cuestiones, ¿no? Porque es un servicio y demás. Y cómo se relaciona con la naturaleza. Ese es el otro tema clave, ¿no? La verdad es que las respuestas están muy lejos de llegar porque hay tanto que puedes hacer y tan poco que hacemos, ¿no?
Entonces ahí te diría que yo me considero en falta total y es algo que tengo que trabajar mucho y creo que poco a poco lo vamos a ir haciendo más como algo normal, cultural, ¿no? Tocabas el tema del espacio público y la calidad de vida y todo eso. Entonces, bueno, me gustaría saber qué crees o qué futuro le depara a estas colonias del Valle, Polanco, Escandón, todas estas que se caracterizaban por esa calidad de vida en las que ahora se ha construido muchísimo y es justamente lo que se está perdiendo. O sea, ¿qué va a pasar con eso? Ahorita se están convirtiendo en multifamiliares la colonia entera y cómo se corrige, qué hay que hacer. Eh, Mira, yo creo que la densidad no debería de ser el problema. El problema está en la falta como de proyectos de espacio público, más que en el hecho de que se construyan muchas viviendas. Al contrario, yo soy una persona que cree mucho en la densidad. O sea, yo creo que cualquier lugar de los que nos gusta decir este lugar me gusta en el mundo, tienen mucha densidad. Y eso hace que haya mucha gente que te encuentres en esos espacios públicos, que te la encuentres caminando, que te la encuentres en los parques y demás. O sea, yo creo que la densidad es algo bueno, ¿no? O sea, creo que el problema, insisto, ha sido el hecho de que todos estos proyectos se han hecho al margen de propuestas de espacio público. Y creo que ahí el tema es pues, mucho una falta de visión pues, de las autoridades que no aprovechan esta inercia, porque esta ciudad tiene una fuerza enorme. De repente se construyen 2000 edificios de vivienda y eso podría generar cantidades de proyectos, ¿no? Aparentemente el problema es que pues, sí, construyes más y más y más, pero no, el problema es que no construyes nada de espacio público. Bueno, mi pregunta es que si crees que los arquitectos pueden funcionar trabajando con los artistas como Luis Barragán y Matías Geritz cuando hicieron lo de las torres de satélite. Sí, no, bueno, yo sin duda creo que eso puede darse. O sea, y además creo que es bueno que se dé, que haya estas colaboraciones. Lo que no creo es que la arquitectura sea escultura. Eso sí no lo creo, ni creo que deba de pretender serlo. O sea, yo creo que uno hace arquitectura, insisto, porque hay una serie de cosas que quiere resolver a través de una construcción y bueno, pues es un proyecto que creo que tiene un objetivo muy claro, el del arquitecto, ¿no? Y creo que en eso es muy diferente del proyecto del arte o del escultor. Hace poco, bueno, me tocó ver un video en donde Richard Serra hablaba de cómo los arquitectos no solo creen que son artistas y escultores y estrellas de cine y demás, y como que lo decía de una forma muy dura, o sea, como que cínicamente, ¿no? Y hablaba de cómo realmente pues, son dos disciplinas y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que son dos disciplinas totalmente complementarias, pueden ser, pero distintas. Y los proyectos de colaboración con los artistas, pues hay que tratar de llevarlos a cabo. Yo no he podido hacer eso todavía. He tratado un par de veces y no lo he logrado, pero es algo que sin duda vale la pena tratar de hacer, ¿no? Bueno, yo difiero un poco. En un intersemestral que tuvimos de principios de escultura, estuvimos analizando, bueno, nos mostraron una fotografía y nos preguntaba nuestro profesor si era arquitectura o escultura. Nosotros pensamos que era una escultura, pero ya al verlo en su tamaño natural era una construcción, era una casa. Entonces ahí sí nos sorprendimos. Por eso ahí entra la pregunta entre intentar una fusión entre la arquitectura con la escultura. Para mí hay cosas como muy claras. Si estás trabajando en la ciudad y estás trabajando en un tejido urbano, yo creo que lo más importante es que el edificio nadie sepa ni siquiera quién lo hizo, ni por qué, ni cuándo, ni para mí, ¿no? Que pase el tiempo y que forme parte de una especie como de tejido, ¿no? Y no estoy seguro si a la hora de empezar a meterle esta cuestión como más escultórica puedas lograr eso. O sea, yo creo que esa condición anónima de la arquitectura es muy importante y ahí es donde
a mí me cuesta trabajo. O sea, no creo que un proyecto de arquitectura pueda empezar como uno de escultura, ni creo que debas de vivir dentro de una escultura. O sea, ahí es donde hay estas cosas que para mí chocan. Y yo como arquitecto creo que me debo de mantener en el lado de la arquitectura y bueno, preocuparme por esos temas, ¿no? Sin duda, cuando invitas a colaborar a un artista, deben de abrirse otras posibilidades y a lo mejor esto que tú mencionas se puede dar. Pero, insisto, creo que son caminos, a lo mejor con decisiones y con objetivos muy diferentes que a lo mejor en algunos momentos se tocan, ¿no? Hay obras que son escultóricas y a lo mejor ese es el objetivo también que traen. No es que a mí no me interesen, pero no es lo que yo sé hacer y yo no hago ese tipo de obras. También tiene que ver con eso, ¿no? Son como decisiones que tú vas tomando en el camino, ¿no? Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Teatro Carlos Lazo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a quienes nos observan por TV UNAM. Y pues bueno, nos veremos en la siguiente. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos. Ubicada en el circuito interior de Ciudad Universitaria, a un costado del MUCA, la Facultad de Arquitectura fue la primera en el continente, contando la fecha con más de 200 años de existencia y comparte sus orígenes con la Academia de San Carlos, de la que formaba parte en sus inicios. Fue en 1953 cuando la Escuela Nacional de Arquitectura se separó de la Academia de San Carlos y fue trasladada a su actual recinto en Ciudad Universitaria. El diseño de este edificio estuvo a cargo de los arquitectos José Villagrán García, Alfonso Lisiaga y Javier García Lascurain. Actualmente ofrece las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Arquitectura del Paisaje y Urbanismo. Por sus aulas han pasado personajes como Juan O'Gorman, Max Cheto, José Villagrán, Jaime Alfonso Ortiz Monasterio, Domingo García Ramos, Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta y Carlos Mijares Bracho, entre muchos otros.